Buenos días, en esta preciosa oportunidad nos encontramos de nuevo para compartir la bendita y poderosa palabra del Señor, que seguramente a cada uno de nosotros pues nos cambiará y nos transformará. Bien, ahí cada uno de ustedes pues puede en estos momentos ya acomodarse ahí para entrar en esta meditación. Y como ya lo vieron en el título de la predicación, pecados, ¿qué dice? Pecados dentro de la casa de Dios. Y eso es interesante porque creo que muchos de nosotros hemos pasado por ese conocer, y ahí es donde tenemos cada uno de nosotros, creo que tenemos que tener más el cuidado en que cada uno de nosotros tenemos que prepararnos aún más y saber de que todas las cosas que nosotros podamos tener o podamos estar en todo lo que significa las cosas de Dios es interesante, es con mucho cuidado, con mucha dedicación, que no es solamente que cada uno de nosotros podamos decir yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios. No, tenemos que tener el cuidado en caminar estos pasos, este camino, transitar, porque tenemos que tener en cada momento esa limpieza, esa pureza delante de Dios. No es solo porque hay que cumplir un requisito, hay que tener más, si lo queremos ver así, más audiencia. No, sino que nosotros tener que tener el cuidado de caminar bien con Dios. Caminar. El camino que nosotros tenemos que tener realmente es esa delicadeza delante de Dios. Pero como seguramente cada uno de nosotros pues nos acostumbramos a caminar porque ya somos cristianos, ya pues lo podemos decir a todos, ¿verdad? Somos hijos de Dios y quién, ¿verdad? Ya tenemos algo, un privilegio, por decirlo así, pero no es así. La verdad que no es así. Tenemos que tener cuidado de vivir plenamente en Dios. Bien, entonces vayamos ya de lleno a la bendita y poderosa palabra del Señor. Entonces quiero que tú tomes ahí palabra del Señor en el libro de Eclesiastés, en su capítulo 5, dice así, la bendita y poderosa palabra del Señor. Cuando fueres a casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificios de los necios, porque no saben que hacen mal. Y esto es interesante, porque resulta que cada momento y cada instante nosotros nos acercamos a Dios con grandes cosas. Nosotros quizás vamos a la iglesia y le decimos, Dios, yo hice, yo tengo, yo te doy, ¿verdad? Nosotros nos acercamos así a Dios. Yo creo que cada uno de nosotros lo hemos aprendido de esa manera, pero la manera que nos dice aquí la palabra de Dios no es esa. Dios quiere realmente que nosotros nos acerquemos a Él con corazón, con un corazón dispuesto, con un corazón que le alabe, con un corazón que sea el que esté necesitado de Él. Acercarnos con un corazón limpio, sincero, puro. Entonces, dice que guardemos nuestro pie y que nos acerquemos más para oír que para ofrecer sacrificios. Y tú dirás, pero si el sacrificio es necesario.
Eso es correcto, el sacrificio es algo necesario, pero Dios ante el sacrificio quiere antes que tú prestes atención a lo que Él te habla, a lo que Él te dice. Y eso es lo importante, porque si yo no presto atención, no oigo, no escucho lo que Dios quiere de mí, no, seguramente no voy a lograr hacer que lo que Dios quiere que yo haga, porque yo oí mal, entendí mal. Entonces Dios quiere de cada uno de nosotros que nos acerquemos a Él confiadamente, oyéndole, que seamos más oidores para hacer su palabra, para hacer lo que Él quiere. Pero primero tenemos que oír. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces tengo que oír para tener fe, para hacer. Dios quiere que nos acerquemos a Él con esa confianza, esa actitud de oír primeramente, antes que ofrecer, antes que decir Dios, yo tengo, te doy, yo tengo, te doy. Entonces, ciertamente, el sacrificio de cada uno, eso es lo correcto, porque algo que nosotros vamos a dar es un sacrificio, algo que seguramente ha costado y se lo entregamos a Dios, pero en ese momento Dios ve y dice, acércate primero a escucharme, a oírme, luego ofrece. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Entonces, si tú recordarás, todo el pueblo de Israel, todo aquel pueblo, Dios le mandó a sacrificar, a entregar, a poner aquellos animalitos, a poner aquellos sacrificios delante de Él para que fueran de olor grato, de olor agradable ante Él. Y esa es una ordenanza de parte de Dios. Pero todo eso quedó atrás cuando Cristo Jesús vino a entregar su vida por cada uno de nosotros como el Cordero que quita el pecado del mundo, como esa sangre que vino a derramar en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y cada uno de nosotros fuimos rescatados, fuimos limpiados de nuestra vana manera de vivir. Entonces, esos sacrificios quedaron atrás porque simbolizaban y eran la sombra del sacrificio de Cristo, que vino a ser como el Cordero sin mancha, como el Cordero que quita ese pecado del mundo, como el Cordero que cada uno de nosotros necesitábamos que derramara su sangre, para que esa sangre que fue derramada en la cruz del Calvario limpiara nuestros pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, ese simbolismo, esa figura la vino a hacer Cristo Jesús. Por lo tanto, esos sacrificios quedaron atrás, quedaron derogados, quedaron quitados. Y ahora Cristo Jesús es el Cordero, sin mancha, sin contaminación. Aquel que no hubo pecado, no hizo pecado, no hubo maldad en su boca, ni pecado alguno en él. Él se mantuvo como un cordero, el cual fue llevado al matadero para que diera su vida en rescate por cada uno de nosotros. Esos sacrificios quedan entonces abolidos por el sacrificio de Cristo. Ahora cada uno de nosotros nos queda sacrificar nuestra vida, nuestro ser, nuestro todo. Ahora, ¿cómo es eso? Cuando nosotros leemos el Salmo 50, nosotros nos podemos dar cuenta y dice Dios, yo soy el dueño de todas las cosas. Yo conozco
a cada animalito, yo conozco a cada ave, yo conozco a todo porque yo soy el hacedor de todo. Y dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque yo soy el hacedor de todo el mundo. El comer toros, el comer carne de toros, el beber sangre, y son preguntas. Ahora dice, sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Los sacrificios de cada uno de nosotros son un corazón contrito y humillado. Esos son los sacrificios que ahora tenemos que presentar delante de Dios. Sacrificios de alabanza y un corazón contrito, un corazón accesible, un corazón humillado delante de Dios. Esas dos cosas, frutos de labios que confiesen a su nombre. Esos son sacrificios y esos son los sacrificios que Dios quiere ahora de cada uno de nosotros. Cuando nos acercamos a Él confiadamente, vamos a su casa o vamos delante de Él, primero dice, acerquémonos a Él para oírle, para escucharle, para atenderle. Porque resulta, querido hermano, querido amigo, que dentro de la iglesia, esta situación es por la cual cada uno de nosotros podemos llevar un camino torcido, un camino errado, pecar, porque no prestamos atención, no oímos, no atendemos, sino queremos nosotros darle a Dios de todo lo que nos ha dado en gratitud, y aquí está, y aquí está. Y eso pensamos que es la parte esencial cuando vamos a su casa, cuando vamos a adorarle, cuando nos reunimos como iglesia y pensamos que es el darle a Dios, el hacer tales o cuales cosas, el hacer muchas actividades dentro de. Pensamos que ese es el requisito esencial. Y claro, cada uno de nosotros lo hacemos porque servimos y lo hacemos por amor, pero eso no es lo esencial. Y es ahí donde nosotros podemos llegar a truncar lo que Dios quiere en cada uno de nosotros, porque antes no prestamos atención y Dios no quiere tantas cosas que le demos. Él nada más nos está diciendo, escucha, presta atención, oye, atiende. Y entonces cada uno de nosotros vamos a la iglesia a darle un montón de cosas. Aquí está, yo sirvo aquí, yo hago aquí, yo aquí. Lo llenamos de un montón de cosas, de actividades dentro de. Y así caminamos durante años. Y así hacemos las cosas años tras años tras años porque pensamos, porque nosotros creemos que estamos bien. Porque hacemos un montón de cosas, y cierto, están dentro de la iglesia, están dentro y están dentro del círculo espiritual, dentro del círculo eclesiástico. Ahí están. Y eso para nosotros es bueno porque ahí estamos dentro de. Pero dentro de lo que Dios quiere ante todas las cosas es que prestemos atención, escuchemos. Por eso dice, cuando fueres, cuando puedas estar, cuando te acerques a mí, presta más atención para oír que para ofrecer sacrificios. Antes tengo que escucharle, tengo que atenderle. Y entonces creo que ahí está el problema de todos los cristianos o muchos que podemos estar dentro de la casa de Dios, pero seguramente, híjole, ya estamos pero mal. Pero es que eso no lo sabemos. Cuenta alguien y dice alguien que durante tanto tiempo, desde la edad de 15 años, escucha, de la edad de 15 años, porque su padre era pastor. Él siendo de 15 años, su padre lo ponía a predicar en la iglesia. Su padre lo instaba
hacer tantas cosas y él viendo que podía ejercer en la iglesia, se metió a estudiar, a poder aprender varias cosas de la iglesia. Tomó liderazgos de música, tomó acceso a ser maestro de música, se logró graduar para poder ejercer ese desarrollo musical y poder enseñar en la iglesia durante tantos años. Fue ministro de alabanza, fue pastor de jóvenes, se instaló como un líder dentro de la iglesia desde muy pequeño. Pero escucha, a la edad ya adulta, él sabía y él conocía que la profesión de la que él tenía le iba a dar aún mayor auge, porque dentro de la iglesia, él estando dentro de la iglesia se sentía vacío y él lo sabía. Entonces actuó por aquella profesión secular y trabajó durante años en esa profesión, pero aún así la profesión no lo llenaba. Y era cristiano, ejercía en la iglesia y en la profesión, y era cristiano, se sentía vacío dentro de la iglesia, tantos años dentro de la iglesia haciendo, pero había algo que no lo llenaba, no podía ser lleno. Sabía que él necesitaba algo más. Cuenta, y lo hemos sabido de parte de él, que su corazón a esas alturas estaba vacío, que pide él ayuda para ver cómo podía llenar ese espacio que él no entendía. Hasta que en un momento determinado, se encuentra con el verso. Quizás él lo predicaba, quizás él durante años tuvo ese verso y tomar las predicaciones delante de la iglesia, pero en un día determinado se encuentra con el verso: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Aquel vacío, seguramente después de tantos años ejerciendo en la iglesia, ejerciendo su profesión, no encontraba esa llenura, pero en un momento determinado, cuando él escucha, cuando él entiende, cuando él puede ver muy dentro el verso para que le llene, él ve esa satisfacción y ve cómo se rompe, cómo se llena ese vacío dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque muchos estamos dentro de la iglesia vacíos, pero solo llevamos el nombre de cristianos, pero solo llevamos el nombre de hijos de Dios, porque creemos que ese es un amuleto para poder salir, para poder vivir. Pero realmente, querido hermano, querido amigo, Dios quiere que vivamos plenamente de lo grande que Él es, de sentirle, de vivir, de escucharle, de oírle, antes de hacer un montón de cosas. Y así, vidas como este siervo, vidas como este pastor, que cuentan su testimonio, que dicen que han vivido tanto tiempo, tantos años dentro de la iglesia, vacíos, tristes, angustiados, desesperados, ministrando en la iglesia, pero ellos vacíos. Y eso es lo que encontramos acá. Por eso es que el cristiano, el Hijo de Dios, ¿has visto que hijos de Dios, cristianos, pastores, ministros, hacen un montón de cosas bárbaras, pecados? Tú eres en el camino, tú eres en las personas que traen atrás
las pierden. Seguramente ellos darán cuenta. ¿Por qué? Porque viven una vida que solo quieren tener abundancia, que no han oído, que no han sido sensibles a la voz de Dios. Y Dios lo que quiere es que solo escuchemos su voz. Escuchemos su voz cuando nos acercamos a Él. Porque si no lo hacemos, nos vamos a perder dentro. Estamos dentro, pero perdidos. Estamos cerca, pero perdidos. Estamos dentro de la iglesia, pero pecamos. Porque solo creemos, es que voy a quedar bien con el pastor y no le voy a decir que yo me siento vacío, porque ¿qué dirán? Yo no le voy a contar que estoy mal en mi hogar, en mi matrimonio, porque ¿qué van a decir? Si yo soy líder, yo lidero 10 grupos, yo soy el director de alabanza, Dios mío, ¿por qué voy a caer en eso? Entonces, guardamos el papel de cristianos porque creemos que eso nos va a salvar, cristianos, pero no es eso. Es el corazón de nosotros que tiene que estar limpio y puro delante de Dios. Porque nosotros no tenemos que quedar bien ante las personas, ante aquellos que nos ven, que nos escuchan, ante aquellos que nos oyen. No tenemos que quedar bien, tenemos que quedar bien ante Dios, ante el Dios Todopoderoso, al gran yo soy. A Él nos debemos. Nuestro corazón tiene que estar limpio delante de Él. A Él nos debemos, querido amigo, querido hermano. ¿Por qué vamos a tomar otra posición, la cual Dios no quiere que tomemos, y torcemos? Y de ahí al final van a pasar los años y todo el tiempo que hemos pasado nos vamos a dar cuenta que lo hemos perdido. ¿Por qué? Porque nos hemos acercado a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo nos acercamos a Dios nosotros? Pidiéndole, dame, quiero. Ahora esto, ahora lo otro. O sea, nosotros pretendemos manejar a Dios porque yo soy tu hijo. Yo soy tu hijo. Claro. Yo soy tu hijo. Dame. Yo soy tu hijo. Yo me lo merezco. Eso no es ser el hijo de Dios. No es de los hijos que dan luz, no. Ahí estamos tomando una vida como acomodada, una vida sentados esperando. Pero si nosotros vamos a este verso y dice, cuídate, ten cuidado. Y es cierto, cuídate, guarda tu pie porque es el pie el que nos guía. Recuerda, el pie es con el que caminamos y donde ponemos el pie es donde tomamos firmeza o nos resbalamos. Y guarda tu pie, considera tu camino cuando tú vas a Dios. Presta atención para oír, no para dar todo lo que tú tienes, no para pedir todo lo que tú quieres, no. Antes presta atención, escúchalo. Escucha qué tiene para tu vida, escucha qué es lo que tienes que hacer, escucha dónde tienes que ir. Tú no tienes que ir a la iglesia para pedirle a Dios, es que, ¿por qué a Él sí, por qué yo no? ¿Por qué no me das? Yo soy tu hijo. Para eso vamos, para reclamarle a Dios a la iglesia. Y eso hemos hecho toda la vida. Y entonces, y esos son los cristianos que hoy en día estamos en la iglesia. Porque vamos a la iglesia para reclamar a Dios. O vamos a la iglesia para ver a la hermana cómo se viste, al hermano cómo camina, al hermano qué carro nuevo tiene hoy, porque ha nacido en nosotros envidia. Entonces vamos a la iglesia ya no a alabar a Dios, sino para frustrarnos más. Porque no hemos aprendido a oírle, no hemos aprendido a atesorar lo que Dios quiere para nosotros. Por eso es delicado que nosotros vivamos en
Cristo Jesús. Es delicado, la vida cristiana es dedicación, constancia, es todos los días quitarnos asperezas, quitarnos orgullo, quitarnos envidia, quitarnos vanidad, porque esa es la vida que nosotros tenemos que llevar. Tiene que ser constancia. Por eso la vida cristiana es santidad, y la santidad no es que tengas una chibolita aquí, ¿verdad?, que te ilumine, no. La vida de cada uno de nosotros es apartarnos. La santidad es apartarse ¿de qué? Apartarse del pecado, de todo lo que nos agobia. Por eso vamos a la iglesia, ¿qué? A oír ¿qué? Su palabra, a oír qué es lo que Dios tiene para nosotros, qué es lo que Dios quiere de nosotros. No vamos a la iglesia a criticar, Dios mío, estoy preocupado, a pedir. No, antes que todas las cosas vayamos a la iglesia a oírle, porque le necesitamos, porque no queremos perdernos. Imagínate, las iglesias hoy en día están tan perdidas porque seguramente no han llegado a esto. Están haciendo un cúmulo y siguen haciendo un cúmulo de actividades, y seguramente está bien, porque tales o cuales actividades han llegado a ganar almas, sí. Pero ante todas esas cosas Dios quiere que prestes atención, porque dentro de esas actividades hay muchos cristianos que se pierden, que terminan frustrados, que terminan agobiados, que terminan seguramente deprimidos, desesperados, dentro de la iglesia, porque no han tenido el verdadero oír, el verdadero sentir en su corazón de parte de Dios que Dios quiere para su vida. Y no quiere Dios que hagan tantas cosas, que se afanen tanto, porque llegamos a un punto dentro de la iglesia que nos afanamos en todo eso y ya no nos alcanza el tiempo, que tengo que estar con el grupo, que tengo que estar con la sociedad, que tengo que estar aquí, que tengo que hacer esto, que tengo que hacer lo otro. Cuando veo, estoy afanado dentro de la iglesia, porque mi afán es ese. Cuando Dios dijo, no te afanes, pero vengo y tomo el afán y lo meto dentro porque pienso que está bien. Porque si estoy afanado dentro de la iglesia, qué felicidad, esa es vida. No, ese afán dentro de la iglesia es peor aún, porque yo en mi visión yo siento que estoy bien, que estoy haciendo lo correcto, pero realmente no es así. Porque primero no me siento y digo, Dios, te quiero oír, Dios, te necesito, ayúdame. Entonces, querido hermano, querido amigo, seguramente viene a mi corazón aquel verso. Tú sabrás la historia, sabes la historia de Samuel, sabes la historia de Saúl. Y en determinada ocasión, en determinado momento, Dios le dice a Samuel, porque era profeta, era la cobertura, era el mentor de Saúl. Y le dice, Samuel le dice, Saúl, espérame aquí antes que vayas a la guerra, antes espérame aquí. Escuchen lo que le está diciendo, espérame aquí, porque yo tengo que venir a hacer el sacrificio, yo lo voy a preparar para Dios, espérame, solo espérame este momento, ahorita vengo. Eso le dice el profeta Samuel a Saúl. Momento, detente un momento, yo vendré dentro de 7 días, yo me acerco acá a ofrecer el sacrificio y así tú podrás ir a la guerra. Pasaron los días, Saúl desesperado. No, dijo, ya no va a venir. Ya pasaron los días y él ya no se acercará. Yo, ¿qué me impide a mí si yo soy rey?
yo soy el que mando aquí. Yo voy a hacer el sacrificio. Saúl siendo rey, hace el sacrificio. Que Samuel le había dicho, espérame, yo voy a venir. El desesperado, el confiado, porque era rey. Yo lo voy a hacer. Hace el sacrificio. Él hace el sacrificio. Un sacrificio que no le correspondía. ¿Por qué? Porque el sacrificio solo le correspondían a los sacerdotes. Y Samuel era sacerdote y profeta. Él lo hacía. Pero él no oyó, no atendió. Y lo quiso hacer. Además de ello, Dios había hablado, Samuel le había dicho a Saúl, pero por mandato de Dios, que le dijese que él tenía que matar a todos aquel pueblo, al pueblo de Amalek, que había venido teniendo lucha de generación en generación con el pueblo de Israel. Y Saúl en ese momento era el encargado de ir y matar al pueblo de Amalek, que era contrario, que eran aquellos hombres que toda la vida habían sido enemigos de Israel. ¿Y qué crees tú que hace el rey Saúl? Cuando se encuentra con aquel pueblo, ve a los animales tan gordos, tan limpios, que perdona a todos aquellos animales que están grandes, limpios. Estos me pueden servir, dice, para el sacrificio. Cuando Dios le había dicho, destruya todo, a niños, a mamantes, a pequeños, todo lo tenían que destruir, todito. No había para dónde, era mandato de Dios. Pero él ve a los animales más gordos, grandes y bien bañaditos y limpios y los aparta. Aquellos que no, aquellos sí mátenlos. Ve a las mujeres que podían servirle y dice, no, estas mujeres no, a las otras sí. Una parte sí, una parte no. Es más, perdona al rey de Amalek, aquel hombre que a él lo tenía que matar, porque era el rey. Pero Saúl perdonó al rey y a la parte que él quiso perdonar, porque le fueron a sus ojos buenos que le iban a servir a él, cuando Dios había dicho, mata a todo, destruye todo, aniquila todo, porque Dios te lo está diciendo. Pero como él era el rey, él quiso hacer su voluntad y perdonar una parte. Cuando llega Samuel con él después de tantos días, él ya había hecho el sacrificio y él ya había perdonado a parte del pueblo de Amalek. Cuando le dice Samuel, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que te pasó? ¿Qué es este ruido? ¿Qué es este balido de vacas, balido de toros? ¿Qué es lo que oigo? Entonces dice el rey, es que el pueblo. No fue él. No fue él. Es que el pueblo. Le echó la culpa al pueblo. Es que el pueblo, fíjate que por la presión del pueblo. No, sí fue él. Pero ahora mira, ¿cuál fue su recompensa por hacer todo esto? Por desobedecer, porque no oyó. ¿Qué le pasó a Saúl? Veamos este capítulo. Eso es interesante. Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová?
Escucha, se complace, es una pregunta. ¿Se complace Dios? ¿Se complace Jehová? Tanto en holocaustos y víctimas como en obedecer las palabras de Jehová. Dos cosas, holocaustos, obediencia. Ciertamente el obedecer, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, obedecer sacrificios. Ahora, ¿qué es mejor? Obedecer. Y prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste, le dice a Saúl, por cuanto tú desechaste. O sea que cuando yo no obedezco, desecho. Es como hago a mis espaldas todo lo que me han dicho. No que me importa. Eso es lo que hizo Saúl. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Él también, en ese momento, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y todo eso que Él hizo era porque era rey. Alá, qué impresionante. Querido amigo, querido hermano, delante de Dios, no porque nosotros tenemos que hacer las cosas, no. Prestemos atención, qué es lo que Dios quiere, porque seguramente nosotros estamos dentro de, haciendo lo que queremos hacer, porque casi lo queremos hacer, porque pues es nuestro trabajo, pero ¿realmente será que estamos bien en eso? ¿Realmente será que eso es lo que Dios ha querido de nosotros? Lo que pasa es que no hemos prestado atención y estamos ahí. Entonces decimos, no, si yo soy cristiano, esto es mi trabajo. Este es el trabajo del cristiano. Al final nos va a pasar quizás como Saúl. Tanto hacer, y quedamos relegados, quedamos atrás. Entonces eso es lo que tenemos que tener cuidado como hijos de Dios. No por ser hijos de Dios, ¿verdad? Y así decimos que soy hijo de Dios usted. Es que yo soy cristiano. Y yo por eso lo hago. ¿Verdad? Porque estamos nosotros haciendo, porque somos hijos de Dios, porque somos cristianos, pero no hemos escuchado y tal vez qué rato ya hemos desobedecido. Entonces, vamos cuando nos encontremos con Dios en oración, en ayuno, cuando nos encontremos en cualquier parte, delante de Dios escuchemos primero. Cuando vayamos a su casa, cuando vayamos a la iglesia, escuchemos primero. Recuerda que a Dios no le va a interesar primeramente, no le va a interesar qué es lo que tú llevas. Si lo ve, si te ve, sí. Pero primero le va a interesar qué hay en tu corazón. Entonces escucha primero qué es lo que Él quiere. Porque tal vez, y te digo, hemos hecho un montón de cosas durante todos estos años como cristianos, como hijos de Dios. Pero, ¿y si salimos reprobados? Porque no le hemos oído, porque no le hemos atendido. Y eso es lo delicado. O sea, la vida del cristiano, la vida del hijo de Dios es delicada. Porque dentro de la iglesia, dentro de este rango de hijos de Dios que podemos nosotros ponerle, estamos haciendo cosas malas. Porque somos hijos de Dios. Escucha, dentro del rango de hijos de Dios, estamos haciendo cosas malas porque somos o nos llamamos hijos de Dios. Pero Dios lo que quiere, recuerda que es nuestro corazón, no es el título que yo me ponga. No, Dios quiere que antes yo vaya hacia Él
con un corazón contrito y humillado. Querido hermano, recuerda, el mayor sacrificio que nosotros podemos ofrecerle a Dios es un corazón contrito, humillado, sincero, humilde. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, frutos de labios que confiesen a su nombre. ¿Y eso de dónde es? Del corazón, no es de afuera, es de tu corazón, de adentro. Esos son los sacrificios que hoy en día se tienen que presentar. Sacrificios de alabanza, frutos de labios, corazón contrito y humillado delante de Dios. Dios al hombre lo quiere siempre humilde, porque en la humildad está la obediencia. Así que, querido hermano, en esta hora es un privilegio el que cada uno de nosotros nos podamos encontrar por este medio, perdón, porque si no se me apaga, que nos podamos encontrar por este medio y poder tomar esta palabra que es viva, palabra eficaz, palabra que nos cambia y nos transforma. Entonces cada uno de nosotros tenemos que ser realmente oidores, hacedores de su palabra. No como lo dice Santiago, que no seamos oidores olvidadizos. Esa es otra cosa. ¿De qué nos sirve oír y de ahí, es que eso no puedo hacerlo? O sea, tenemos que ser oidores, hacedores de su palabra. Oímos, hacemos, pero no oigamos y nos olvidemos. Entonces, eso es interesante, venir confiadamente ante Dios, prestando atención, oyéndole, adquiriendo ese regalo tan especial como es su palabra. Y su palabra es la que nos cambia. No podemos nosotros tomar en consideración tantas cosas cuando ciertamente hemos perdido lo principal: oírle, atenderle. Entonces todo cambiaría, todo fuera distinto cuando como cristianos, como hijos de Dios, nos acercamos a eso, ¿verdad? A oírle, a prestar atención. Eso es el prestar atención. Prestar atención antes que muchas cosas. Entonces, ¿qué Dios quiere para cada uno de nosotros? ¿Qué Dios quiere para ti? ¿Qué es lo que Dios quiere? Nuestro corazón, nuestra vida. Aquí cada uno de nosotros vayamos por ese camino recto, camino en verdad que seguramente nos llevará a lo mejor a la vida eterna. Pero es oyendo, prestando atención, ser hacedores de su palabra, no oidores, olvidadizos. Y eso es lo interesante. Oidores. ¿Qué clase de oidores? ¿Un olvidadizo o un hacedor de su palabra? Porque tienes que oír. ¿Oyes para olvidar u oyes para hacer? Dos cosas esenciales. Entonces, Santiago dice, seamos hacedores de su palabra. Hacedores, haciendo. O sea, con mis manos oigo, hago. ¿Qué es lo que Dios quiere? Entonces, antes que todas estas cosas, prestemos atención a lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Y seguramente durante años, durante mucho tiempo nos hemos perdido dentro de la misma iglesia. Por eso es que hay pecado dentro de la iglesia. ¿Cuántos pueden haber? Un montón. Tú te puedes hacer en tu mente todas esas clases de pecados, pero ahorita vimos el pecado de no escucharle, porque eso lleva a todos. Pecado de no oírle, porque al principio nos pudimos acercar a Dios oyéndole, queriéndole escuchar, pero ya han pasado tanto tiempo y solo nos vamos a sentar a criticar, a pedir, cuando no es ese el entorno, no es eso
por lo cual la iglesia como primer punto está para dar luz, para dar consuelo. Pero vamos nosotros a otras cosas. Entonces, querido hermano, cuando nos acerquemos a Dios, cuidémonos. Primero escuchémoslo, primero atendámoslo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Porque nosotros lo necesitamos, nosotros queremos de Él, pero no vamos a poder nosotros hacer lo que Él quiere si no le oímos, si no le atendemos, si no, pues que ponemos nosotros un montón de cosas, ¿verdad? Que son peso para nosotros. Eso nos va a dejar oírle. Querido hermano, atendamos su voz, porque seguramente estamos dentro de la iglesia haciendo un montón de cosas malas, porque no le escuchamos, no le oímos. Entonces, esta vida, tal cual, esta vida que es bonita, que sí tenemos que tener cuidado porque es un camino, recuerda, es una puerta estrecha, camino estrecho, angosto. Entonces, se tendrá dificultad, se tendrá ese desánimo, ¿sí? Porque es estrecho, no es esa longura, no es esa amplitud. Pues eso te lleva a que seguramente dentro de esta estrechez pues se tendrá problema, dificultad, pero ese es el camino de Cristo, ese es el camino del Hijo de Dios. Esos son los caminos los cuales, esas son las pisadas de Cristo que tenemos que seguir. Eso es llevar la cruz. Pero muchos hoy en día han dejado esa cruz. Querido hermano, un evangelio sin cruz no es nada. La cruz es lo interesante de este evangelio. Y eso nos muestra dolor. Eso nos muestra que seguramente no será fácil. Es difícil. Por eso, el evangelio es constancia, permanencia. No es quien llega primero. No es quien llega primero a la meta. Porque recuerda, como lo dijo Pablo, esta es una carrera. Corred esta carrera con paciencia. Corre de tal manera que tú puedas alcanzar el premio. Pero esta carrera no es para que la ganes. Esta carrera es para que llegues. Entonces es permanencia, es fuerza, es constancia, es dedicación. La vida cristiana seguramente es frágil, Hay que tener realmente el cuidado, y parte del cuidado que cada uno de nosotros tenemos que tener es dentro de, ya que estamos aquí, es dentro de la iglesia, porque dentro de la iglesia podemos hacer cosas muy graves, y de ahí cada uno de nosotros tendremos esas consecuencias. Bien, querido hermano, en esta hora es un privilegio el poder llegar a cada uno de sus corazones por medio de la bendita y poderosa palabra del Señor. Y podíamos nosotros de esta manera detallar todos los pecados que puedan ver dentro de la iglesia. ¿Pero por qué? Por no oír. Todos los pecados que pueden hacer. Entonces, podemos nosotros estar viviendo una vida mundana, una vida pecaminosa, siendo cristianos. Sí, porque no hemos prestado atención, no hemos oído, sino que tomamos antes otras cosas que creemos que son buenas y correctas, pero no es así. Querido hermano, cada uno de nosotros tenemos que aprender a caminar, a vivir esta vida cristiana, esta vida como hijos de Dios, porque
tenemos que ser íntegros delante de Dios. Y esa integridad es espíritu, alma y cuerpo. Sí, nuestro cuerpo tiene que estar limpio. Entonces, nuestro exterior, Dios ve nuestro exterior y nuestro interior. Tiene que estar limpio. Y no solo mira el corazón, mira ambas cosas. Y eso está dentro de la palabra, que por eso es una integridad del hombre, espíritu, alma y cuerpo. Si son estas tres, porque mira el cuerpo, mira lo exterior, mira lo interior, el espíritu y el alma, pero mira el cuerpo. Eso es lo que cada uno de nosotros tenemos que oír, prestar atención, hacer constantes, hacer delante de Dios esas personas que quieren. Lo único que... ¿Y cómo lo podemos lograr? ¿Cómo lo podemos llevar a consideración? Oyéndole. No vayamos a su casa, no nos encontremos con Dios para criticar, no nos encontremos con Dios para pedir. Encontremos con Dios para escuchar, para oírle. Para eso encontrémonos con Dios. Oigámosle, ¿qué quiere de nosotros? Porque ahí nos puede decir Él que estoy mal. Pero yo pensaba que estaba bien. ¿Cuántos años son de evangelio que llevo en casa, en su casa? 20, 30, 15. Y a estas alturas yo pienso que está bien. Pero si en verdad le oímos, tal vez Él nos diga que estamos mal, que estamos haciendo las cosas malas. Entonces encontrémonos con Dios para oírle. Para oírle. Bien. Querido amigo, en esta hora entonces hacemos esta oración para que cada uno de nosotros podamos tomar en consideración lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. Entonces ahí donde tú estás puedes inclinar tu rostro y pedirle a Dios que nos ayude y nos pueda ayudar en nuestros problemas y en nuestras aflicciones. Amante Dios, te damos gracias por esta bendición de poder encontrarnos por este medio, y que a todos aquellos, Señor, que estén oyendo, escuchando, viendo, tú puedas tomar su corazón, Señor, y que para esta meditación de la palabra, que ellos en verdad al acercarse a ti te puedan oír, que eso es lo esencial que tú quieres, que te oigamos, que podamos estar, Señor, en esa constancia, escucharte, oírte, que es lo que tú quieres para cada uno de nosotros, a nuestro corazón. Ministra, Señor, los corazones de ellos y de ellas, Señor, aquellos corazones afligidos, tristes, angustiados, que tú les puedas dar esa paz que solo tú puedes dar. Cuando nos acercamos a ti para oírte. En esta hora, Señor, bendice a todos aquellos que ven, que de una forma especial tú puedas estar con ellos en sus caminos, que tú puedas encontrarte con aquel hombre doliente, perdido, de ese corazón triste y angustiado, que tú puedas libertarlo, que tú puedas ayudarlo en el nombre de Jesús, y por virtud de tu Espíritu Santo. Amén. Que el Señor te bendiga, querido hermano, amigo. Nos encontraremos más adelante para meditar en la bendita y poderosa palabra del Señor, que seguramente a cada uno de nosotros nos hace falta. Bendiciones, hermano. Aquí estamos para servirte, y recuerda que la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Cuando te encuentres con Dios en su casa, ve más para oírle que para presentar sacrificios. Dios quiere tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Eso es lo que Dios quiere de ti. Dios quiere llegar a tu corazón, a tu vida, y Él te quiere ayudar en tus problemas. Seguramente lo necesitarás. Óyelo, escúchalo. Presta más atención a lo que Dios quiere de ti. No des tantas cosas, porque Dios seguramente lo que Él quiere es tu corazón. No tantas cosas que tú le puedas dar, porque las cosas que Él te ha dado vienen de su mano. Las cosas por las que Él te ha bendecido vienen de Él, de parte de Él. Él te ha dado una familia, Él te ha dado unos hijos, unos hermanos, Él te ha dado unos padres, vienen de Él. Ahora presta atención, escúchale, vive para Él,
Conócele, porque quizás estás dentro de una iglesia, pero estás pecando. Estás dentro de una iglesia y tienes un cúmulo de pecados y no has sido libre, porque no te has prestado para oírle. No te has prestado para sentarte y apreciar su hermosura. Lo que Dios quiere de ti son un corazón contrito y humillado. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Recuerda, y fruto del labio que confiesen a su nombre. Querido amigo, en esta preciosa hora es un privilegio el encontrarnos contigo. Y bendiciones, hasta pronto. Nos veremos seguramente más adelante. Que el Señor te bendiga. Bendiciones. Amén. Qué lástima. Mamá.